Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Eri Galvez, mi compañera Astrid y mi compañero Oscar. Nosotros les venimos a hablar de los elementos de transición. Son elementos químicos que están situados en la parte central del sistema periódico, en el bloque D, cuya principal característica es la inclusión en su configuración electrónica del orbital D, parcialmente lleno de electrones. Metales de transición o elementos de transición. La UPAC define un metal de transición como un elemento cuyo átomo tiene una subcapa D incompleta o que puede dar lugar a cationes con una subcapa D incompleta. El zinc, cadmio y mercurio están excluidos de estos elementos. Origen del nombre. El nombre de transición proviene de una característica que presentan estos elementos de poder ser estables por sí mismas sin necesidad de una reacción con otro elemento. Cuando a su última capa de valencia le faltan electrones para estar completa, los extrae de capas internas. Con eso es estable, pero le faltarían electrones en la capa donde los extrajo, así que la completa con otros electrones propios de otra capa. Y así sucesivamente. Este fenómeno se le llama transición electrónica. Eso también tiene que ver con que los elementos sean tan estables y difíciles de reaccionar con otros. La definición más amplia es la que tradicionalmente se ha utilizado. Sin embargo, muchas propiedades interesantes de los elementos de transición como grupos son el resultado de su subcapa D parcialmente completa. Elementos excluidos. El zinc, cadmio y mercurio están excluidos de los metales de transición ya que tienen una configuración de 10. Solo se forman unas pocas especies transitorias de estos elementos que dan lugar a iones con una subcapa D parcialmente completa. Por ejemplo, mercurio solo se encuentra como Hg22, más el cual no forma un ion aislado con una subcapa parcialmente llena, por lo que los tres elementos son incoincidentes con la definición anterior. Elementos o metales de transición permanecientes a los grupos de 3 a 12. Elementos o metales de transición interna permanecientes a las series de latínidos y los actínidos. Gases nobles permanecientes al grupo 18. Además de esto, podemos clasificar los elementos de acuerdo con sus propiedades físicas en los siguientes grupos. Metales. Ellos constituyen la mayor de los elementos de la tabla. Son buenos conductores de electricidad y calor. Son maleables y dúctiles. Poseen brillo metálico y característico y son sólidos excepto del mercurio. No metales son los más abundantes en la naturaleza y al contrario de los metales, no son buenos conductores de calor y electricidad, son maleables y conductibles y no poseen brillo. Gases nobles son en total 6 elementos y su característica más importante es la energía química. Hidrógeno. El hidrógeno es un elemento considerado aparte por tener un comportamiento único entre los demás elementos. Hoy les voy a hablar sobre las características de los elementos de transición. Los elementos de transición son aquellos que tienen subcapa D o F parcialmente llena de cualquier estado de oxidación común. El término elemento de transición se refiere más comúnmente a los elementos de transición del bloque D que tienen varios estados de oxidación. ¿Cuántos son los elementos de transición? Esta definición corresponde a los grupos 3 a 11 de la tabla periódica. Según la definición más amplia, los metales de transición son los 40 elementos químicos, del 21 al 30, del 39 al 48, del 71 al 80 y del 103 al 112. Las propiedades de los elementos de transición. Los elementos del bloque D son metales con una amplia gama de propiedades. Abarcan desde el metal más común que se emplea para construcción y manufactura, como el hierro, hasta los metales valiosos por su belleza, como el oro, la plata y el platino, y otros que se emplean para fabricar monedas, como el níquel, el cobre y el zinc. Las propiedades generales de los elementos de transición son: por lo general son materiales de alto punto de función, tienen varios estados de oxidación, generalmente forman compuestos coloreados y a menudo son paramagnéticos. ¿Dónde se encuentran en el ambiente? El escandio. El escandio raramente se puede encontrar en la naturaleza, ya que se da en cantidades muy pequeñas. El escandio se encuentra normalmente solo en dos tipos diferentes de menas minerales. El uso del escandio todavía está creciendo, debido al hecho de que es adecuado para producir catalizadores y pulir cristales. El escandio es principalmente peligroso
en lugares de trabajo debido al hecho de que las humedades y los gases pueden ser inhalados con el aire. Titanio. El titanio no se encuentra libre en la naturaleza. El titanio se extrae en primer lugar del rutilo. Óxido de titanio. Abundante en arenas costeras, por ello el peligro de concisiones sobre las playas con arenas oscuras y las consecuencias a los ecosistemas costeros. Vanadio. El vanadio se encuentra en la corteza terrestre, las rocas, algunos minerales de hierro y en el yacimiento de petróleo crudo. Debido a resistencias y durabilidad, el vanadio se mezcla comúnmente con otros minerales para fabricar aleaciones, mezcla de metales. Cromo. Se obtiene cromo a partir de la cromita. El cromo se obtiene comercialmente calentando la cromita en presencia de aluminio o selenio. Aproximadamente la mitad de la cromita se extrae de Sudáfrica. Manganeso. Se encuentra como elemento libre en la naturaleza, a menudo en combinaciones con hierro y muchos minerales. Hierro. El hierro se encuentra en la naturaleza en forma de minerales, compuestos principalmente por los óxidos. De estos minerales, los más usados por la industria para la extracción de este mineral son hematita, limonita, magnetita y sinderita. Cobalto. Más del 60% del cobalto del mundo es extraído en la RDC, pero China es la principal productor del mundo de cobalto refinado. Por a medida que aumenta la demanda de cobalto, también los temores en Estados Unidos sobre su dependencia industrial. Níquel. Se encuentra en distintos materiales, en meteoritos aliados con hierro y en el principal hay níquel en el interior de la Tierra, principalmente en su núcleo, donde se trata del segundo metal más abundante por detrás del hierro, metal que comparte numerosas características similares. Cobre. En la naturaleza el cobre se presenta aislado, en minas como el azurita, la calcopirita y la malaquita. Los minerales de cobre aparecen como casi siempre acompañados de otros metales como el hierro, oro y plata. Zinc. El zinc se encuentra en la naturaleza en forma de minerales para formar óxido y la reducción de óxido con el carbón, logrando destilar el metal. Gracias.